jóvenes con futuro y presente en el servicio del Señor. Y el texto que vamos a usar es Primera de Samuel, desde el capítulo 1 casi hasta el 4, pero ahora quiero leer el capítulo 2 del 27 al 35, donde la palabra de Dios dice: vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Pero dice el Señor: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Vamos a orar. Nosotros te agradecemos, Dios nuestro, tu palabra que ha llegado a nosotros, porque tú la has preservado para nosotros en este tiempo. Nosotros agradecemos tu promesa de que tú nos diste el Espíritu Santo para entender tu palabra, porque humanamente no podríamos, Dios, porque el hombre natural no puede entender estas verdades. Pero nos has dado el Espíritu para que, acomodando lo espiritual a lo espiritual, podamos discernir la verdad en tu palabra. Oh Dios, cumple esta promesa hoy entre nosotros, y cada uno de nosotros pueda, con la guía del Espíritu, llegar a la verdad de tu palabra, y cada uno ir a sus hogares hoy después de haber sido edificados, construidos con tu verdad, y que nosotros tengamos el compromiso firme de no ser solamente oidores, sino hacedores de esta verdad de tu palabra. Te lo rogamos hoy nuevamente en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, la Biblia nos cuenta cómo durante los tiempos en que Elí era sacerdote en Israel, sus hijos, Ofni y Fines, empezaron a pecar contra Dios. Y la Biblia dice que Dios mandó un profeta allí, a donde estaba Elí, y le habló con esta dureza tremenda: ustedes han hecho algo muy malo. Ustedes están pecando contra Dios. Ustedes tenían un deber sacerdotal y no lo han hecho. Así que yo cortaré a tu familia, le dijo Dios a Elí, y tus hijos morirán en un día, y en edad viril tus hijos morirán. Pero el Señor dice claramente: pero yo me suscitaré un sacerdote fiel. O sea, que vaya a quitar de ti el sacerdocio no quiere decir que voy a renunciar al hecho de que exista un sacerdote fiel en esta nación. No voy a renunciar al hecho de que el sacerdocio es una institución que Dios estableció en el tiempo del Antiguo Testamento en Israel como algo sagrado. Así que Dios dice: yo me voy a buscar una persona que lo haga bien. Te quitaré a ti, pero voy a buscar a un hombre conforme a mi corazón y a mi alma. Conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo voy a edificar en él una casa firme, y andará delante de mí, de mi ungido, todos los días. Ese hombre fue Samuel. La Biblia cuenta cómo Elcana, un hombre fiel levita, que vivía en el monte de Efraín, llegó cada año
para adorar a Dios en el lugar donde estaba en ese momento. No estaba el templo de Jerusalén todavía, sino que estaba el tabernáculo en Silo. Y la Biblia nos cuenta cómo este hombre era un hombre fiel que iba cada año y ofrecía allí delante de Jehová. Y llevaba a sus esposas. Y Ana, su esposa, no tenía hijos. Y usted sabe que Ana oraba por un hijo y Dios le concedió un hijo. Y ese hijo fue Samuel. Y la Biblia nos cuenta cómo ella trajo a su hijo a Dios según su promesa. Y Samuel llegó siendo un niño allí para ser cuidado y para servir en el templo. Un niño de 3 años. Y se crió en el templo. Y la Biblia nos cuenta que ese niño que llegó allí de apenas unos 3 años cuando fue destetado, y esa era la edad más o menos en que sucedía, creció en la vida en el templo y junto al sacerdote Elí. Un hombre que ya era un hombre viejo, Elí, y que había tenido esta situación de tener hijos que pecaron y que vio tal vez en Samuel a alguien bueno y que lo educó bien. No podemos saber con certeza la edad que tenía Samuel en el momento en que Dios lo llamó. Porque la Biblia dice después en el capítulo 3, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. Y la Biblia dice que en aquel tiempo, estando durmiendo allí Samuel, dice que oyó una voz que le dijo, Samuel. Y cuando él oyó esta voz, él pensó que era el sacerdote, pero era la voz de Dios que lo estaba llamando. Y saben, el historiador Flavio Josefo, que fue un historiador del primer siglo, muy importante, este historiador, para comprender muchas de las historias antiguas de Israel. Él dice que según la tradición judía decía que Samuel tenía 12 años cuando Dios lo llamó. 12 años. Más o menos la edad de todos los que se pararon aquí hoy. 12, 13, 14. En esa edad estaba Samuel cuando Dios lo llamó. Ahora, es innegable desde la palabra de Dios que Dios no tiene ni establece una edad para llamar a alguien al servicio. Nosotros podemos ver que Dios llamó, por ejemplo, a Juan el Bautista para ser el precursor de Cristo. ¿A qué edad? Cuando no había nacido. Cuando no había nacido. Dios tenía un proyecto y un plan para él en el servicio del Señor. Pero nosotros podemos ver en la Biblia muchísimas veces a personas muy jóvenes y a niños recibiendo el llamado de Dios, porque Dios cree en la fidelidad de esas personas para hacer lo que Él les va a encomendar. Ahora, sin embargo, no muchas veces en las iglesias nuestras se ven a los niños y a los jóvenes sirviendo en la obra de Dios. Muchas veces nosotros preferimos que estos niños crezcan para que puedan servir, porque los vemos solamente como aprendices, como estudiantes de la Biblia, como niños que tienen que estar tranquilos. Siéntate tranquilo ahí, aprende, siéntate tranquilo a aprender. Y es famosa aquella historia del pastor que hizo un llamado al servicio en la iglesia a servir, y entre las personas que vinieron vino un niño de 7, 8 años, y todos estuvieron ahí. El pastor dijo, al final del culto quiero reunirme con ustedes porque necesitamos servidores. Y cuando terminó el culto, que se reunieron allí, uno de los que había estado allí ayudando al pastor en la administración se acercó al niño y le dijo, qué contento estamos de que tú quieras servir, pero necesitas crecer, así que lo que vamos a hacer es poner en oración tu vida y enseñarte, educarte para que cuando crezcas puedas ser un servidor. Y el pastor que estaba viendo dijo, no, espera. Estás mirando la fórmula al revés. La Biblia dijo que nosotros, los adultos, para agradar a Dios, tenemos que hacernos como niños. No dijo que los niños tengan que hacerse como adultos. Así que si un niño quiere servir, pues vamos a ponerlo a servir. Claro, según su capacidad, según su edad, pero puede servir al Señor un niño, hermano. Un niño puede servir al Señor. Un niño fue el que vino con los panes y los peces cuando Jesús no tenía cómo alimentar a aquellas personas. Un niño Jesús llegó al templo con 12 años y los ancianos se sentaron a escuchar al niño Jesús. Un niño David llegó a la casa de Saúl a tocar su arpa y liberó a Saúl del tormento del demonio. Un niño. Y ese niño tenía un testimonio tremendo en aquel lugar, porque cuando dijeron, vamos a buscar a alguien para que toque el arpa, alguien se paró allí y dijo, yo conozco a un joven valiente que ama a Dios, que sirve a Dios, que tiene características y sabe tocar el arpa y se porta bien y viene de buena familia. Y trajeron a David. Pero nosotros muchas veces en las iglesias
preferimos que se estén tranquilos, que se porten bien, que se sienten tranquilos ahí, que vayan a jugar al patio. Que vayan a jugar al patio. La divina palabra nos dice que no debemos hacer, que tenemos que hacernos como niños, no que los niños tengan que ser como adultos. Y la Biblia dice también acerca del reino de Dios: desead como niños, a los adultos, como niños, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Que deseemos como niños, porque un niño puede tomar un amor por la palabra, hermano, y por la palabra de Dios, y por el servicio al Señor, increíble, increíble. Cuando tenemos nuestras escuelas bíblicas de verano, cuando lo tenemos aquí, los VBS, siempre decimos, los evangelistas más importantes de esa semana, ¿quiénes son? Los niños. Porque los adultos traen a sus niños, pero esos niños invitan a otros niños, son los mejores evangelistas, los niños. Los niños. Este mensaje de hoy es para los jóvenes y por los jóvenes. Porque es un mensaje para ellos, sí, pero también para ti, padre, que estás aquí, y para la iglesia. Porque todos los mensajes de Dios son para todas las personas. Pero este específicamente que he preparado hoy, quiero que podamos tomar conciencia de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Y que la iglesia sepa que Dios tiene un plan también para sus vidas. Y que nosotros somos parte de bendecirles, ayudándolos, pero también dándole oportunidad para que sirvan a Dios. A ti, joven, te digo, y a los padres y iglesia que estás aquí: joven, Dios te quiere como siervo fiel, conforme a su corazón y a su alma. Dios te quiere como siervo fiel, conforme a su corazón y a su alma. Hijo mío que estás aquí, jóvenes que se pararon aquí, Dios los quiere como siervos fieles, conforme a su corazón, conforme a su alma. ¿Cuáles son las claves para tener un joven así entre nosotros, hermanos? Para tener jóvenes así entre nosotros. Para que un joven llegue a esta fidelidad es clave algunas cosas que aprendemos con Samuel. Pueden haber muchas más, pero aprendemos el compromiso de sus padres. Es clave. La aceptación de los viejos, los viejos de la iglesia, de que estos también son siervos de Dios. Y la respuesta del joven llamado por Dios a servir. Vamos ahí, paso a paso. El compromiso de sus padres. Samuel, capítulo 1, primera de Samuel. Encontramos a los padres de Samuel, Elcana y Ana. Nosotros sabemos, hermanos, que hemos encontrado muy buenos siervos de Dios en la iglesia, cuyos padres fueron hasta inconversos. Incluso algunos que fueron hasta abandonados por sus padres. Eso puede pasar. Pero va a ser más seguro, por la palabra de Dios, que un joven llegue a ser un siervo si sus padres aceptan que deben educarlo y formarlo en el camino del Señor y del servicio al Señor. Y la Biblia nos cuenta aquí de Elcana. Nos dice muchas cosas de él. No podemos leer todo lo que está en la Biblia, pero usted ha leído mucho este pasaje, pero voy a leer algunas cosas. Hubo un varón de Remataín. Remataín era de Ramá, o sea, y después nosotros en el versículo 18 vemos que eran de Ramá. Creo que es el 18, el 19. Fueron de Ramá, o sea, Ramataín era como el plural, o sea, habían varias ciudades llamadas Ramá. De Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Y noten algo interesante, dice, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Los comentaristas dicen que la mención que hace del Elcana, de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, es porque parece que era una familia que había servido al Señor continuamente y reconocida entre su gente. ¿Por qué? Porque cuando se hablaba de alguien siempre se habla de su genealogía, pero a veces se hablaba de alguien destacado en la genealogía, no se decía toda. Se podía decir fulano, hijo de Mengano, hijo de ¡pac! Y de pronto de la tribu de Leví. Pero de este se dice 3 personas en esa genealogía, lo cual habla Jorán, Eliú, Torú, Suf, 4 personas en esa genealogía, de que venía de una familia bastante comprometida con el Evangelio. Y este hombre era un hombre que tenía un compromiso claro con Dios. Dice la Biblia en el versículo 3 que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Déjeme decirle que usted sabe que la Biblia establece que los hebreos deberían ir una vez al año a ofrecer sacrificios y a la fiesta, especialmente la Pascua. Pero algunos
no estaban obligados, o sea, no es que estaban obligados a hacerlo así, podían incluso ir cada 3 años. O sea, dada la opción de que puedo ir cada 3 años, algunos lo hacían así, pero él prefería ir cada año. Y no iba solo, sino que llevaba a toda su familia, y cuando llegaba el día de ofrecer sacrificio, el Cana lo hacía. El Cana lo hacía y ofrecía por cada uno de su familia. Dice que daba una porción a cada uno de sus esposas, de sus hijos, a cada uno le daba su parte. De tal manera que todos fueron enseñados, educados por el Padre a ser siervos de Dios. Así que el Cana era este hombre, era levita, el Cana era levita. Después en las genealogías que están allí en Crónicas, se habla de la genealogía de Samuel y era de la tribu de Leví. Pero recuerden que los hijos de Leví podían vivir en cualquier lugar, porque no tenían una tierra fija, sino que vivían esparcidos entre el pueblo. Así que el Cana era de una familia de prestigio, era un levita, un hombre que adoraba cada año, un hombre dispuesto a darlo todo. Y dice la Biblia también, allí en el versículo 5, que amaba a su mujer. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Y dice y aclara, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y esa aclaración es importante porque en la cultura de Israel, una mujer que no tenía hijos era como que no estaba bendecida por Dios. Pero él, a pesar de, él amaba a esta mujer. Porque esta mujer tenía características especiales también, claro está. Y dice que se preocupaba por ella. Cuando ella sufría, él le dijo una cosa en el versículo 8 que es tremenda. Su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligido tu corazón? Y él le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. O sea que este era un hombre tan bueno con ella que podía entender que él era tan bueno que podía ser mejor incluso que 10 hijos. Pero Ana sufría porque no tenía hijo. Ana, esta mujer fiel, sufrida, una mujer de oración, empezó a orar por un hijo. Y fue fiel a la promesa que le hizo al Señor. Dice la Biblia que ella oraba allí largamente, en versículo 12, delante de Jehová. Elí, que la vio, pensó que estaba ebria. Y le dijo, oye, digiere tu vino. Y ella le dijo, no, Señor mío, versículo 15. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Dice que le dijo, ve en paz y Dios, el Dios de Israel, te otorgue la bendición que le has, la petición que le has hecho. Era importante la bendición del sacerdote, ¿sabes? En Israel. Pero ella era una mujer de oración. Hizo un compromiso con Dios. Señor, si tú me das un hijo, yo lo entregaré a ti. Yo lo entregaré a ti. Y así mismo fue. Fue la mujer fiel que cumplió sus promesas. Hermano, Samuel no tenía cualquiera de los padres. Eran buenos padres. Eran una familia, eran adoradores, eran fieles al Señor, tenían un prestigio en la nación, porque el prestigio no se gana por gusto, sino porque tenían buena conducta, tenían consagración, gente de oración, de adoración y al mismo tiempo también de compromiso con Dios. Ana entendió que si ella necesitaba un hijo era Dios quien podía hacerlo. Ahora, ¿cuán grande es el compromiso de los padres para entregar sus hijos a Cristo y mostrarle el camino desde pequeño? La Biblia dice, allí en Deuteronomio capítulo 6, estas cosas, oye Israel, Jehová tu Dios, el Shema, ¿verdad? Jehová tu Dios uno es. Pero le dice, y amarás al Señor tu Dios, y estas cosas las enseñarás a tus hijos al levantarse y mientras estás en el camino, y al comer y al acostarse, en todo momento tú enseñarás esto a tus hijos. ¿Hasta dónde es el compromiso de los padres para que sus hijos aprendan la palabra de Dios? ¿Cuáles son los padres que duermen a sus hijos con cánticos bíblicos? ¿Cuáles son los padres que le enseñan textos bíblicos a sus hijos para que los aprendan de memoria? Que traen sus hijos a la iglesia, que los educan en la fe, que los llevan a Cristo. Usted tiene que ser ese tipo de padres. Los jóvenes nuestros necesitan ese tipo de padres comprometidos. Padres también que muestran rectitud para lo que está mal y bondad para lo que es correcto. Padres que saben premiar a sus hijos y encaminarlos en la fe. Padres que traen a sus hijos a la iglesia, hermano. Déjeme decirle que mis 2 hijos mañana tal vez no salgan cristianos, porque Dios lo sabe. Hasta ahora lo son y los 2 están bautizados ya. Pero mis 2 hijos asistieron a la iglesia igual que asiste hoy José Navarrete. ¿Dónde está ahí? Ahí, levántalo ahí a Pepito ahí. Ese chico que está ahí, miren ese chico.
Ese chico está aquí desde que acabó de nacer. Viene al culto de oración, viene al estudio bíblico y viene a adorar al Señor hoy por la mañana. Desde que es pequeñito está oyendo la palabra de Dios. Es lo que dicen, que cuando los primeros 3 años son fundamentales. Pero hay padres que piensan que está muy chiquitico, va a llorar en la iglesia. Aquí no molestan, hermano. Y al que le moleste un niño aquí, que se vaya a él. Los niños no molestan en la iglesia, no molestan en la iglesia. Si corre por aquí, ¿quién no corrió cuando niño? ¿Quién no corrió? Dice, si un niño pequeño se sienta tranquilito ahí y el otro sale corriendo, nosotros decimos, este se porta mal. Pues no, el que se está portando mal es ese, el que está sentado. Porque los niñitos no se sientan ahí tranquilitos. Están haciendo cosas. Ellos no prestan atención tan fácil como nosotros. Pero los niños tienen una capacidad, y nosotros fuimos niños también, tienen una capacidad que no tienen los demás. Ellos pueden estar haciendo 3 cosas y estar entendiendo las 3. Y tú estás dando una clase, yo estoy predicando aquí, y están correteando, y a ti se te olvida lo que yo hablé, y le preguntas al niño y él lo sabe. Porque mientras él corre, él está oyendo, tiene la capacidad para eso. Los niños tienen que venir a la iglesia, ser traídos al Señor. Los niños tienen que ser traídos al Señor, enseñarle la palabra de Dios. Los niños necesitan ver a padres piadosos. Necesitan ver a los padres dependiendo de Dios, confiando en Dios, en las pruebas, diciendo, Dios no necesitan ver padres llorones. Si quieres llorar, tráncate en el cuarto. Ellos necesitan ver fortaleza. También tienen que ver que somos frágiles, pero necesitan ver fortalezas. Los hijos necesitan eso. Yo espero que ningún niño no vaya a ir al campamento porque los padres no lo dejan. Déjenlos ir, déjenlos ser, déjenlos entender, confíen en los líderes que los forman. Si hay alguno por ahí, llévelo. Y Nemi y Gabriel, saben que es para mayores de 12, no vaya a ser que le cuelen a Pepito, porque esta gente capaz que se lo cuelen. Gloria a Dios. Sí, porque no tenemos cuidadores de bebés todavía. ¿Qué edad tiene Pepito? 6 meses. 6 meses. Gloria a Dios por José Navarrete. Hermanos, necesitamos que los padres estén comprometidos. Compromiso de los padres para tener jóvenes servidores. Porque la gran verdad es que los niños se entretienen fácilmente. Nosotros somos los que le decimos, vamos, dale. Aunque hay niños tremendos, hay niños que son los que llevan a los padres a la iglesia. El padre dice, no quiero ir, me siento mal. Papá, vamos a la iglesia. Segundo lugar, la aceptación de los viejos siervos de Dios. Elí es un hombre interesante. Porque Elí, como sacerdote de Dios, su fallo no radicó en su propio comportamiento, sino en no saber meter en camino a sus hijos. Elí permitió que sus hijos pecaran contra Dios. Elí lo permitió, dice el Señor allí, cuando leíamos allí en el versículo 29 del capítulo 2, ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mi ofrenda que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Ese fue el pecado de él. Porque la Biblia nos cuenta que los hijos robaban el sacrificio de Dios. La Biblia nos cuenta aquí en el capítulo 2, que no lo podemos leer completo, pero a partir del versículo 2 habla del pecado de los hijos de Elí. Y la Biblia los cataloga como impíos. Eran los que iban a heredar el sacerdocio. Pero la Biblia dice en el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos. Y dice algo tremendo, y no tenían conocimiento de Jehová. El conocimiento de Jehová que no tenían no era que no supieran a lo mejor la Biblia, sino que no conocían personalmente a Dios como su Señor. Y él lo permitió. O sea que el pecado de Elí está en permitir a sus hijos pecar contra Dios y seguir ministrando en el templo. Y Dios hace un juicio tremendo sobre Elí. Un juicio triste sobre Elí. Un juicio triste. Pero mientras la Biblia nos dice que el sacerdote permitía eso y que los hijos pecaban, y cuando está describiendo todo el pecado en el versículo 17 dice, era pues grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Pero acabado de decir eso, dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino, porque Dios siempre se provee un fiel. Y mientras estos pecaban, los que estaban llamados pecaban, pues Dios estaba proveyendo un muchachito fiel.
Y saben, Elí recibe este mensaje del Señor, terrible, terrible mensaje, de que le dice ese profeta: sus hijos morirán y no habrá descendiente tuyo. Y de pronto ahí está Samuel, en el templo. Y a los 12 años, tal vez, según la tradición judía, y puede ser posible, un día estaba allí durmiendo Elí. Durmiendo. Y Samuel estaba durmiendo delante del arca. O sea, Samuel dormía allí en la parte del templo. Y oyó una voz. Y dice la Biblia, capítulo 3, versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, o sea, las lámparas que se encendían en la noche, Jehová llamó a Samuel y le respondió, y él respondió: heme aquí. Y él pensó que era Elí, y fue donde estaba Elí, y Elí le dijo: yo no te he llamado. Y así pasó por 2 y tercera vez. Y Elí le dijo: mira, cuando tú vuelvas a escuchar la voz, entendió Elí que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Dile: heme aquí. Hable mi Señor, porque tu siervo oye. Y eso hizo Samuel. Y Dios le dio un mensaje a Samuel. Dice la Biblia que, bueno, ahí está el versículo 9 cuando le dice eso, ¿no? Y vino Jehová, versículo 10, y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa grande en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. En aquel día yo cumpliré contra Elí y todas las cosas que ha sido hecha, que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado de Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he juzgado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y dice la Biblia que Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió la puerta de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión Elí. Samuel tenía miedo de decirle a Elí lo que Dios le había dicho, porque era una profecía contra él. Y tal vez Samuel no sabía de la otra profecía que le dio el profeta directamente a Elí. Así que, sin embargo, Elí llamó a Samuel y le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Versículo 17, Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Jehová y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel, imagínense, un joven, el sacerdote, el que lo estaba formando en el sacerdocio, y le dijo Samuel, dice la Biblia, le manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces, Elí, ¿qué hizo? Dice que Elí dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y después dice la Biblia: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Saben una cosa? Elí no fue un Saúl. Usted sabe lo que hizo Saúl cuando vio al joven David crecer. Cuando lo vio coger fama. Cuando lo vio ser reconocido. Lo vio como una amenaza a su posición. ¿Y qué hizo Saúl? Tratar de matar a David. Quitarlo del mapa, destruirlo. Elí no hizo eso, hermano. Elí aceptó que él había hecho lo incorrecto. Elí se dio cuenta que él no había podido ni formar a sus hijos, ni había podido controlar que pecaran contra Dios y se aprovecharan del pueblo. Y que el sacerdocio cayera en descrédito. Él no pudo impedir eso y ya no podía impedirlo. Pero ahora tenía en sus manos a una pequeña joya, a Samuel, que había sido en sus manos para que él, había sido puesto en sus manos para que él lo educara. Y por lo que parece, por lo que vivió Samuel desde los 3 años allí, Elí lo educó bien. Elí tuvo una segunda oportunidad. Elí tuvo una segunda oportunidad de formar un buen sacerdote. Si mis hijos no lo van a hacer, y si Dios determinó que mi descendencia no es, y ha llamado a este joven, y lo está llamando, yo voy a ayudarlo. Elí se dio cuenta que Dios estaba llamando a Samuel. Oye, es Dios quien te está llamando. Usted se imagina, ese viejo no durmió esa noche, diciendo: yo soy el sacerdote, y Dios no se reveló a mí, se ha revelado al niño de 12 años.
Y al otro día le dice, dime, ¿qué te dijo? Y cuando oye la terrible noticia le dice, Jehová es que lo haga. Y dice la Biblia después que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era un profeta de Dios. ¿Cómo lo supo? Yo creo que Elí lo apoyó, hermano. Lo creo. No dice la Biblia, no lo dice, pero tampoco dice que tuviera celo, que lo persiguiera, que lo tratara de anular. Hermano, nosotros hemos tenido oportunidad de servir al Señor, hemos tenido oportunidad de hacer muchas cosas. Algunas las hemos hecho bien, otras mal, pero no tengamos celo de nuestros muchachos. Dejémoslos trabajar. Dejémoslos servir. Dejemos que Dios los encamine y nosotros ser parte de encaminarlo. Aceptemos nosotros los viejos de la iglesia. Hay viejos de 30 años en la iglesia porque están aquí de chiquitos. Los que ya servimos, los que ya trabajamos, aceptemos que ellos pueden servir, que pueden ministrar, que usted se puede sentar ahí, venir un joven aquí y traer una palabra. Traer una palabra. En estos días me comuniqué con un pastor cubano que es mi amigo, Michel Martínez Castañeda. Porque fui su pastor desde que tenía 7 o 8 años. Y él es un pastor joven, de 24 o 25, sirviendo al Señor. Y es un joven que está sirviendo de una manera tremenda. Fue al seminario, estudió, no quiso seguir la universidad, estaba estudiando para ingeniería eléctrica. Y él dijo, no, yo quiero ir al seminario. Se esforzó desde siempre, aprendió a tocar la guitarra, aprendió a tocar la trompeta, aprendió a servir, todo el tiempo sirviendo, trayendo jóvenes a la iglesia, trayendo a su hermana, que también es una sierva de Dios. Y Dios lo ha bendecido porque él se entregó al Señor. Pero puedo recordar cuando era un muchachito y en la iglesia teníamos una buena tradición, que ojalá la podamos tener aquí, es un reto para los líderes de jóvenes, de que en ciertas temporadas, en 2 temporadas del año, especialmente en el mes del hogar y en Navidad, traíamos a un niño a predicar el sermón a la iglesia. Y él de 12 años predicó un sermón a la iglesia, Michel. Él dice, nunca se me va a olvidar, pastor, que yo prediqué ese sermón con 12 años. Fue algo confirmatorio para que Dios me llamara. Yo sentí el llamado a servir. Cuando Dios me puse allí con su trajecito y predicó a la iglesia. Predicó a la iglesia. Y lo que hacía era que los ayudaba a preparar el sermón. Predicaban 10 minutos y después yo, sobre el mismo tema, continuaba para que la iglesia tuviera su sermón dominical, porque ellos estaban empezando. Pero era algo bonito y es algo que pudiéramos hacer en el futuro. Nosotros los viejos de la iglesia reconozcamos que Dios puede llamar a un joven. Hermano, quiero decirles algo. Jesús tenía 12 años cuando en el templo de Jerusalén se puso a debatir con los viejos que allí enseñaban la palabra. Con personas con un conocimiento tremendo. Y cuando llegaron los padres, ¿qué fue lo que le dijeron a aquellos viejos? Oye, este muchacho, ¿de dónde han sacado con esta sabiduría? Se sentaron a escuchar a Jesús. David fue ungido con unos 12 o 13 años. Samuel fue fiel desde muy jovencito. Miren, José, los hermanos tenían celo de José. ¿Pero por qué? Porque José era diferente. Porque el padre lo amaba más. Ellos entendían que el padre lo amaba más. El padre lo que hacía era premiar el buen comportamiento de él. Porque los demás andaban haciendo cosas malas por ahí. Era la verdad. Pero además cada uno tenía su capacidad. Los hermanos mayores tenían la capacidad de ser pastores. José era bueno para ayudar a su padre en las cuentas, porque el padre era quien llevaba la economía familiar y se dio cuenta que era bueno para llevar las cuentas, para administrar, y lo formó tal vez en esto. Por eso tuvo éxito después como mayordomo en Egipto. Pero José fue desde bien pequeño muy fiel al Señor, sirviendo junto a su padre. Otros jóvenes destacados en la Biblia, Daniel, Ananías, Azarí y Misael, llegaron a Babilonia entre los 12 y los 17 años. Y fueron grandes delante de Dios. Jeremías fue llamado siendo un niño. Josías y Joab llegaron a ser reyes siendo niños. Marcos fue un jovencito siervo del Señor. Timoteo era un joven cuando lo llevó con él Pablo. Hermano, algunos de ellos tuvieron un camino largo de preparación. Pero hubo gente mayor que identificó desde que eran jóvenes que ellos tenían un llamado. Y que ellos podían ser siervos del Señor. Reconozcamos que Dios llama también siervos jóvenes para su obra. Reconozcámoslo. Nosotros le damos la oportunidad a los jóvenes de servir. O somos reacios y no nos confiamos en su edad. Bueno, según su capacidad cada uno, según su edad, pero que puedan ministrar, que puedan servir, que puedan contribuir, que puedan evangelizar, que puedan hacer la obra, que lo puedan hacer. Y tú, joven que estás aquí, el Señor le dice a Timoteo,
oye, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Bueno, y ahí dice varias cosas. También ustedes tienen que merecer eso, jóvenes que están aquí. Tienen que ganarse el respeto de sus mayores. Ganarse el respeto de sus mayores porque ustedes tratan de que, siendo ejemplo, no se tenga en poco la juventud que tienen. En tercer lugar, la respuesta del joven al llamado de Dios. Es tremendo como la Biblia nos cuenta que Samuel respondió al llamado de Dios. Esos padres que le enseñaron, ese sacerdote que lo encaminó, pero Samuel tuvo que responder. La Biblia nos cuenta aquí, y ya leíamos anteriormente en el capítulo 2, y el joven, versículo 18, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Ministraba vestido con su efod de lino que la madre le había hecho. Él ministraba delante de Dios. Este ministrar tiene que ver con adoración. Tiene que ver con que el niño era un adorador del Señor. También dice el capítulo 3, versículo 1, el joven Samuel ministraba en la presencia de Elí. O sea, el sacerdote veía al niño ministrando. En el versículo 4, Jehová llamó a Samuel. En el versículo 19, Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Jehová estaba con Samuel. Y en el versículo 21, Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Así que, joven que estás aquí, a ver, todos los que están aquí que tienen menos de 17, 18 años, levanten su mano. Todos los que están aquí con menos de 18 años, ¿dónde están? Jóvenes que están aquí, hay un grupo aquí, por acá. Jóvenes que están aquí. Dios los quiere llamar, pero ustedes tienen que responder. Él no obliga a nadie. Usted puede ser un ministro del Señor. Usted puede empezar a adorar. Usted no venga aquí a sentarse porque sus padres le trajeron. Jovencito, jovencita, no venga aquí porque sus padres le trajeron. Usted tiene que llegar aquí y también ser un adorador y ministrar al Señor. Dice la Biblia, interesante lo que dice, Samuel ministraba a Jehová, aunque la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. En el versículo 3, capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios escaseaba, se refiere a que no habían tantos profetas en ese tiempo. Pero ¿saben qué? No importa. Tú no tienes que venir un profeta, tú tienes que creer la Biblia y empezar a servir y ministrar al Señor. Samuel no entendió la voz de Dios desde el primer momento. A muchos nos ha pasado así. Pero Dios es paciente. Llamó una y otra vez. Hasta que Samuel supo que era él el que lo llamaba. Dios te puede estar llamando a ti, joven, a servir en lo que Él quiere. Dios te puede estar llamando a servir en lo que Él quiere. No siempre entendemos la voz desde el principio, no siempre. Debemos enseñar a nuestros hijos, debemos enseñar a nuestros jóvenes que Dios siempre está al tanto y que da otra oportunidad y vuelve a llamar. Y que Dios quiere hablarles, que lean la Biblia porque Dios quiere hablarle. Y tú tienes que decir, joven, como Samuel, tú tienes que decirle al Señor, Señor, habla, porque tu siervo oye. Tu siervo oye. Solo Dios puede sostener a un joven en el llamado. Solo Dios puede. Los jóvenes se cansan también y flaquean. Pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Salomón, que fue llamado joven, que llegó a ser rey también joven, dijo en su vejez, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y saben, las versiones antiguas decían de tu mocedad, porque un mancebo era un joven ahí, entre 12 y 18 años, en el lenguaje español de hace un siglo atrás. Concluyo. Joven, escucha esto, joven que estás aquí. Joven varón, joven muchacha, Dios te quiere como siervo fiel, conforme a su corazón y a su alma. Dios te quiere. Y para eso es clave el compromiso que los padres tengan aquí. El compromiso que si el papá dice, no, yo no voy a la iglesia hoy, los hijos se quedan en casa. No importa cuán cansado usted esté, usted está formando un joven para Dios. Usted está formando un niño para Dios. Y si lo ve que usted cuando no quiere se queda, pues se queda también. Pero si usted va, Él va a ver eso. Que usted pone a Dios primero. Él tiene que verlo usted consagrado a la palabra, consagrado a la verdad, siervo fiel. No, Él no quiere que usted esté aquí una persona y otra en su casa porque está viendo usted un hipócrita. Los jóvenes necesitan de ti, padre. Padres comprometidos. En muchas ocasiones, en un alto por ciento, hijos comprometidos.
Se necesita el compromiso de los padres, se necesita la aceptación de los viejos de la iglesia, de que los niños también son siervos de Dios. Necesitamos aceptar eso y necesitamos que estos jóvenes respondan. Ellos van a ir a un campamento, van a recibir llamamientos allí, que respondan. Oren por ellos, oren por los que los van a ministrar. Ellos están sacrificando mucho tiempo, con mucho amor, con mucho deseo. Oren por el pastor que viene desde Puerto Rico para ministrarles, que ellos reciban la palabra y que acepten el llamamiento de Dios. Primero a entregarse a Él y después a servirle a Él. Uno de los más grandes misioneros de toda la historia, posiblemente el más reconocido de todos los tiempos, se llamó David Livingstone. El único hombre blanco amado en África, dicen algunos. David Livingstone fue misionero en África. Llegó allí a mediados del siglo XIX y todas las ciudades estaban en las costas y también los misioneros. Él fue inspirado ahí por Robert Moffat, y llegó allí a la ciudad del Cabo, pero él quiso adentrarse dentro de África. Fue un misionero espectacular, hermano. Él dijo, hay que predicar a las tribus que están en el interior de África. Pero era muy peligroso entrar, peligroso por, ¿saben? Los animales en África. Hay muchos animales salvajes peligrosos. Peligroso por las tribus, porque las tribus huían de los blancos, porque en ese tiempo los cazaban como animales para llevarlos como esclavos. Además, los Boer, que eran unos holandeses que estaban allí, los trataban mal. Pero él se encaminó y salió. La biografía dice que la primera vez que se adentró al interior de África lo atacó un león y le dejó un brazo lisiado para toda la vida. Pero aún así, él volvió a entrar y siguió adelante. Pues él dedicó muchos años en el interior de África, creo que más de 40 años. Recorrió toda África. Estando ahí empezó a hacer cartas guiándose por las estrellas y demás. Y fue un geógrafo tremendo, sin proponérselo, fue un geógrafo tremendo. Cuando fue al África, él era un médico y teólogo. Ha estudiado pastor y médico. Y él estuvo allí ministrando, sirviendo entre las tribus, aprendió sus idiomas, tradujo Biblia y predicó por toda África. Hubo un tiempo que regresó a Inglaterra y fue recibido como un héroe por la reina Victoria y fue tremendo. Hizo libros de geografía. Miren, solamente lo que hizo de geografía ya le dio fama. Descubrió el río Zambezi, las cataratas, las que llamó Victoria. Sobre esas cataratas en una esquina hay una estatua de Livingstone. Vaya, ya lo habían visto los nativos, pero fue el primer blanco en verlo y describirlo y contarlo en el mundo. Estuvo ahí en el lago Tanganica, que era los afluentes del Nilo, sin saber que era el afluente del Nilo. Eso lo descubrió después Jan Hastings Spike, John Burton, creo. Pero él fue el primero que puso sus ojos allí. Contó todo eso. Por años estuvo perdido, hasta que aquel famoso periodista lo encontró, aquella famosa frase, Livingstone, supongo. Pero lo interesante de Livingstone es su llamamiento. Livingstone nació en una familia pobre, en Escocia, en Glasgow, cerca de Glasgow. Eran tan pobres que a los 10 años Livingstone tuvo que empezar a trabajar 14 horas diarias en una fábrica de algodón. Pero cuando Livingstone tenía 7 años, en un culto de la iglesia, un predicador invitado estaba hablando de predicar el evangelio y usó las frases de Caín. Dice la historia que cuando el predicador estaba hablando del tema, dijo, Dios le dijo a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dijo, yo no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el predicador dijo, sí, Caín, tú eres guarda de tu hermano. Tú lo eres, tú lo eres. Y le dijo a la congregación, ustedes son guardas de su hermano que está perdido, su hermano que no se encuentra, su hermano que no tiene a Cristo. Tú eres guarda de tu hermano. Tú tienes que predicarle el evangelio a tu hermano. No digas, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No, déjalo ahí que se muera. No, tú eres guarda de tu hermano. Y Livingstone fue tocado en su corazón siendo un niñito. Pero Livingstone había escuchado semanas antes a su abuelo hablar de China. Y de que en China, en los campos de arroz, miles y cientos de chinos morían casi diariamente porque la vida en los campos de arroz era muy difícil y eran pobres y se contagiaban de enfermedades y morían. Y cuando llegó a casa le dijo, abuelo, los chinos también son nuestros hermanos. Y el abuelo le dijo, bueno, son criaturas de Dios, seguramente también. Y él dijo, ¿somos nosotros guarda también entonces de los chinos? Y el abuelo le dijo, pues sí. Y él le dijo, pues yo quiero ir a decirle a los chinos que Cristo les ama.
Y cuando tenía 10 años no podía estudiar. El padre le enseñó a leer y escribir en la casa. Pero cuando llegó a trabajar en una fábrica de algodón, el trabajo que él tenía, que era deshuesar, creo, el algodón, él puso un libro delante de él y empezó a leer. Aprendió solo el latín, leyendo allí por un libro, cuando él tenía que trabajar 12 y 14 horas diarias. Así que rápido, cuando ya fue un joven de 20 años, sintió un llamamiento tremendo, más fuerte aún, y dice que dijo, yo quiero ir a la China. Pero voy a ir a China a predicar ¿qué? Entonces estudió teología y estudió medicina, hermano. Como un niño pobre que tenía que trabajar los 10 años, se esforzó tanto, hermano. Por eso Dios estaba formando un hombre grande para la obra misionera. Pero empezó la guerra del opio en China y no pudo ir de misionero a China. Así que vio a Robert Moffat, que habló sobre la obra en África y dijo, quiero ir allá. Y fue. A propósito, se casó con la hija de ese misionero, Roberto Moffat. Siendo un niño, él entendió que él era guarda de su hermano. Yo quisiera que mi hijo fuera un siervo de Dios, de verdad. Mi hijo que está aquí en Enoch. Porque desde pequeño nosotros lo vimos a él predicándole a sus amiguitos. Yo tengo incluso grabado una vez escondido, diciendo a los amiguitos, mira, tienes que creer en Cristo. Si no crees en Cristo, no vas a ser salvo. Y usted, sus hijos, quiere, también como yo. Lo quiere. Jóvenes que están aquí. Dios tiene un plan. Nosotros tenemos que enseñar a esos jóvenes a escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos que decirle, sí, los chinos también son nuestros hermanos que necesitan a Cristo. Nosotros tenemos que enseñar el amor por la gente, el servicio al Señor, el llamamiento y que Dios llama y capacita. Tenemos que enseñarle. Oremos por los jóvenes, hermanos. Demos la oportunidad en nuestro lugar. Dice la Biblia que el viejo Jacob, cuando estaba muriendo, pudiendo decir tantas cosas, le pidió a José que trajera a sus 2 hijos, a Efraín y a Manasés, y poniendo las manos sobre ellos tuvo esta oración. Él dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Esa fue la oración del anciano Jacob. Sí, hermano, el Dios en cuya presencia anduvieron nuestros padres. El Dios que me mantiene desde que yo soy, desde que nací hasta este día. El ángel, ese ángel es Dios, es Jesús. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Esa tiene que ser nuestra oración, hermano, de esta iglesia, por los jóvenes. Y tú, joven, no se te olvide esto. Como siervo fiel, conforme a su corazón y a su alma, te quiere Dios. Como joven fiel, conforme al corazón de Dios, conforme al alma de Dios. El mundo necesita, la iglesia necesita, las familias necesitan jóvenes con futuro y presente en el servicio de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Que a Él sea toda la gloria y a nosotros el gozo y la victoria. Vamos a orar. Dios santo, Dios en cuya presencia anduvieron nuestros padres de esta iglesia. Dios, que eres nuestro Dios desde que nosotros fuimos hasta hoy. El Cristo que nos guarda, bendice a estos jóvenes nuestros. Y ayúdanos como iglesia a entender que ellos también pueden ser siervos tuyos. Y ayúdalos a ellos a entender que tú los puedes llamar a cualquier edad para servirte. Oramos por ellos y porque esta palabra tuya, oh Dios, traiga transformación en nuestros corazones. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.